Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Les comparto el WhatsApp 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43. En caso de que tengas alguna pregunta, alguna duda, alguna asesoría, pues puedes marcar y con gusto te ayudamos. O si te quieres integrar a un grupo de WhatsApp precisamente, donde constantemente compartimos información gratuita relacionadas con temas como el de hoy. También te invitamos a suscribirte al canal de YouTube Ramón Herrera Chela, donde casi a diario estamos dejando los videos que se graban en vivo para posteriores consultas. Por equidad de género, cuando me refiero a comisariado o integrantes del comisariado, mejor dicho, desde luego que incluyo a la mujer, ejidataria, posesionaria, ambos géneros, pues, en pocas palabras, solo por la rapidez de los tiempos, singularizo, pero recalco, me refiero a ambos. Y el tema aplica para ejidos y comunidades por igual. Y vamos entrando de lleno. ¿Qué hago si el comisariado se niega a expedirme la constancia de posesión? Es el tema ganador. Primero, debemos de entender por constancia de posesión aquel documento que se expide para justificar o para amparar, entre comillas, una ocupación irregular sobre un predio ejidal o comunal, que por lo general se trata de un lote, un solar o un terreno irregular, ubicado dentro de la zona urbana o de asentamiento humano irregular. Insisto en la característica. Aquí también es importante aclarar que no entran los solares lotificados o fraccionados dentro de parcelas ejidales o comunales. A esos en estricto derecho no se les llama solar o lote. De manera coloquial se le podría llamar, pero en estricto derecho no lo son. Tienen que estar ubicados dentro de la zona urbana o el asentamiento humano. Recalco ese punto. Y cuando me referí a amparar, no me refiero al amparo que se presenta ante el juzgado de distrito, sino que al vocabulario coloquial, que luego dice el ejidatario, el campesino, el posesionario: tengo un documento que me ampara mi tierra, que me ampara mi casa, que me ampara mi solar. En ese contexto, para evitar confusiones. Pues bien, dicha constancia la firma el comisariado de bienes comunales o ejidal y la sella, también pues con el sello que pertenece al ejido o a la comunidad. Ojo, aquí comienzan las complicaciones debido a las siguientes variantes. Esa constancia a veces nada más la firma el comisariado por iniciativa propia, sin que la asamblea le dé permiso, sin que el reglamento interno o el estatuto comunal lo establezca. Ellos por su propia iniciativa, porque así se acostumbra, porque así ha sido siempre, porque estos son los usos, etc. Otras veces, algunos reglamentos de algunos ejidos o comunidades sí lo permiten dentro de sus artículos o estatutos. Recordemos que el reglamento interno, cada ejido lo hace de acuerdo a sus intereses, a sus necesidades, a sus usos y costumbres. Eso sí, nunca debe de estar por encima de lo que establece la ley agraria, mucho menos de los derechos que reconoce la Constitución en materia agraria. Ningún reglamento debe estar por encima de ello. De ahí en fuera, pues le da ese margen a los ejidos que se acomoden de acuerdo a sus intereses o a lo que más convenga. Y otras veces, esa constancia de posesión sí puede estar autorizada por la asamblea. Ojo aquí para que no se confundan. El hecho que la autorice la asamblea, una constancia de posesión, no significa que ese solar o ese lote ya se vaya a regularizar, que se le vaya a expedir un documento equivalente a un título de propiedad o de escrituras de propiedad privada. No. Nada más es meramente para actos de posesión y hasta ahí es la limitante. De hecho, pues algunos abogados, sobre todo en la vieja escuela, consideran que es un documento ilegal porque no está
contemplado dentro de la actual legislación agraria. En el video de ayer expliqué que no era del todo ilegal, nada más tenía limitantes respecto a su alcance, respecto a sus efectos legales. Ojo aquí, también es importante considerar este punto. Quien posee un solar, un lote, un predio dentro de la zona urbana, dentro del asentamiento humano, necesita un documento para proteger su posesión, porque muchas de las veces vale más lo que está construido que el suelo en sí. Entonces ahí se junta una necesidad y un problema al mismo tiempo. Y como lo señalé en el video anterior, en teoría, a partir de que entró en vigencia en 1992 la actual ley agraria, se suponía que todos los ejidos y comunidades iban a entrarle al tema de regularizar su asentamiento humano, su poblado, su zona urbana. En la realidad, no todos le entraron. Entonces ahí quedó ese vacío que hasta la fecha sigue generando problemas. Ese es uno de los motivos, de hecho, entre otros más. Ojo aquí, vámonos al tema. Bueno, esa fue la introducción. ¿Qué hace si el comisariado ejidal o de bienes comunales se niega a expedirte la constancia a tu cliente o a ti posesionario, ejidatario? Hay que ser objetivos. Hay que tener un panorama amplio de esta situación. Y con ello me refiero que a veces esa negativa tiene un motivo. A veces el hecho de que se niegue el comisariado es de que existe un impedimento, ya sea legal o un impedimento material. Aquí te va una lista de los impedimentos que me ha tocado detectar en la realidad, porque ninguna ley los enumera, ni mucho menos los explica. Por ejemplo, el comisariado se puede negar a expedirte una constancia de posesión si el solicitante no reúne los requisitos de acuerdo a la asamblea, de acuerdo a la decisión de la asamblea, de acuerdo al reglamento interno, de acuerdo a los usos y costumbres. Por ejemplo, tal vez se trata de una persona foránea que viene a comprar un solar o que le están ofreciendo en venta un solar y que esa persona no la conocen en el pueblo, que esa persona jamás la han visto. Eso puede ser un impedimento de que el comisario puede decir: es que no te conozco, ¿cómo te voy a expedir una constancia de posesión? Otro que he detectado, cuando el solicitante no tiene la posesión, no está viviendo, no está ocupando la posesión. Ese, por ejemplo, puede ser un impedimento de que materialmente no tienes la posesión. ¿Cómo te la voy a reconocer a través de una constancia? Otra variante de esta, cuando nunca ha tenido la posesión. Tal vez alegue que lo compró, que se lo heredó su abuelo, etcétera, pero nunca ha tenido la posesión. Entonces, ahí también puede haber una causa justificada para que el comisariado se niegue a expedir la constancia. Otra más, que la posesión la tiene otra persona. Típico pleito entre hermanos. Fallecieron los padres, la casa, por así decirlo, era la casa familiar. Se quedó ahí a vivir la hermana menor porque fue la que se hizo cargo de los padres, sobre todo en los últimos años, que no podían valerse por sí mismos. Llega el hermano mayor diciendo: la casa es de todo, voy ahorita con el comisariado para que me expida una constancia. Entonces ahí el comisariado puede decir: pues no te la puedo expedir porque aquí todo el pueblo sabe que es tu hermana quien tiene la posesión y siempre la ha tenido desde que nació, ahí creció y ahí ha vivido siempre. O que el solicitante, otro motivo diferente, no acredita el derecho. Es decir, no lleva por lo menos un contrato de enajenación, un contrato de cesión, un contrato de compraventa, no lleva por ahí la lista de sucesión, no lleva por ahí un testamento donde le reconozcan que adquirió los derechos que sí entran en la sucesión, y como consecuencia, a pesar de que el solar irregular no entra dentro de la sucesión, pide pues que como parte de esa sucesión también incluyan el solar, y puede que no presente ninguno de sus documentos, y ahí puede estar justificada la negativa del comisariado.
Otro motivo distinto, cuando existen desacuerdos entre dos o más personas sobre el mismo solar. Puede que ahí esté viviendo don Pancho y que diga que ahí le prestó su compadre. Y viene Jesús, el hijo del compadre de don Pancho, y dice: hey, don Pancho, entrégueme el solar, entrégueme la casa. Era de mi papá y se la prestó. Y ahí va Jesús: oigan, de allá denme una constancia porque don Pancho no me quiere entregar el solar, no me quiere entregar la casa, cuando todo el mundo sabe que mi papá nada más se la prestó. Entonces ya hay un conflicto, un desacuerdo entre dos personas, y puede que el comisariado diga: pues no te puede expedir una constancia de posesión porque pues me estás aquí explicando. Bueno, ya todos sabemos cómo está el problema ahí. Ve y resuélvelo ante el tribunal agrario, que el tribunal agrario decida quién tiene derecho a la posesión. Ese puede ser un motivo pues que justifica la negativa. Otro motivo, precisamente, si Jesús y don Pancho se van a pleito, tal vez anden enredados allá en el Ministerio Público, en la Fiscalía, que no son autoridades competentes, pero a veces los abogados los llevan para allá y ni al caso. Tal vez ya presentaron una demanda ante el Tribunal Agrario, ya está en curso un juicio, y ahí el comisariado está justificado de que no va a entregar constancia de posesión. Otro motivo distinto, cuando el comisariado, ejidal o de bienes comunales, ya se le venció el cargo. Sobre todo, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia que no podían hacer asambleas. Ahí está, digamos, al frente del ejido, pero ya no tiene su representación legal. Entonces, ya no es correcto, ya no es legal que ande expidiendo constancia de posesión si los 3 años ya se le vencieron. Otro motivo para la negativa, cuando el tema del solar, sobre todo cuando existe algún desacuerdo, cuando el solicitante nunca ha tenido la posesión, o por lo menos no la tiene en ese instante, fue a la asamblea a pedir el apoyo, a pedir que le autorizaran la constancia de posesión, y la asamblea no lo autorizó. Entonces el comisariado no se manda solo, así que por su propia cuenta el comisariado no puede decir: pues yo sí te la expido, a pesar de que la asamblea, que es quien me manda, dijo que no. Ahí se metería en un serio problema. O cuando el reglamento interno vigente del ejido o el estatuto comunal de la comunidad indígena no lo permite, o en pocas palabras lo prohíbe. O también cuando ya hay una sentencia del Tribunal Agrario que reconoce a don Pancho, quien tiene el mejor derecho a poseer, en una sentencia, insisto, ya definitiva, ya no le puede el comisariado expedir una constancia de posesión a otra persona distinta. O incluso a veces sin necesidad de que concluya el juicio, en ocasiones se solicitan medidas precautorias, y esas medidas precautorias pueden ser extensivas al comisariado ejidal, donde el Tribunal Agrario le da una orden, le lee la cartilla de que no vaya a expedir más constancias de posesión, nuevas constancias de posesión, que no expida hasta en tanto no concluya el juicio. Otro motivo de la negativa, cuando ya existen constancias anteriores a nombre de otras personas o de otra persona. O también me ha tocado, se niegan cuando existe una sucesión pendiente por tramitar. Ojo ahí, recalco para que no se confundan. En la sucesión no entra el solar ejidal irregular o comunal, no entra. Ahí nada más entran las parcelas y los certificados de uso común. Pero se sobreentiende, al menos por costumbre, que si María heredó la parcela y el uso común, pues también le debe corresponder la casa donde vivía su esposo, ahora recién fallecido. Se sobreentiende, y por usos y costumbres también se le transmite, por así decirlo, como parte de ese paquete completo de derechos que incluye tierras, pues. Entonces, si va con el comisario dice: pues necesita doña María ir a tramitar la sucesión, tráigame el certificado o la sentencia y ahora sí le expedimos una constancia. También se puede poner en esa postura y pues sería razonable esa postura. Entonces ahí están los motivos por el cual el comisariado ejidal se puede negar a entregar una constancia de posesión. Desde luego que existen otros más. Si ustedes, colegas o ciudadanos, están viendo este video
conocen de otro, déjenlo por favor ahí en la sección de comentarios. Ahora bien, pero como la pregunta del tema de la transmisión de hoy, pero es, ¿qué hago ante esa negativa? Ojo aquí, si está justificada, ni se peleen, va a ser pleito de a gratis, va a ser pérdida de tiempo, tal vez hasta de dinero si le andan pagando a abogados, porque ahí está el motivo. Vayan y resuélvanlo ante el Tribunal Agrario, porque varios de ellos sí encajan de que pueden ser competencia del Tribunal Agrario. Pero también siendo realistas y siendo con un contexto amplio, en ocasiones el presidente, nomás por sus pistolas, dice no te voy a entregar una constancia de posesión, o te pide las perlas de la Virgen, pues a cambio de una constancia de posesión. Ojo aquí, cuando te encuentres ante una negativa por parte del comisariado que no justifica esa decisión, esa negativa, esa postura no está justificada de acuerdo a tu criterio, te recomiendo que le solicites por escrito la constancia. Y como seguramente se va a negar a recibirla, lleva testigos de que le estás entregando la constancia y que incluso está llegando al extremo de que se está negando a recibir la solicitud cuando tiene la obligación por ley de recibir las solicitudes que tengan que ver con cuestiones de las tierras y los derechos del ejido que legalmente representa. Y obviamente no significa que por el hecho que reciba la solicitud forzosamente tenga que expedir la constancia. Te puede contestar también por escrito diciendo, ¿sabes qué? No puedo o no es procedente por tal motivo. Puede señalar uno de los motivos que acabo de explicar. Otras veces, como los ejidos, pues todo el mundo se conoce. De hecho son familias grandes las que integran ejidos. Familias desde luego que pues viven en casas separadas, pero están emparentados, están familiarizados por cuestión de los apellidos. A veces hay divisiones de grupo, son naturales. A veces hay ese revanchismo, esas diferencias al interior. Y puede que está ahorita en la administración, en el cargo de comisariado, el contrario, ahí a los intereses políticos o intereses de familia, están los contrarios. Y ahí está el hijo del ejidatario que se acaba de casar y ahí consiguió un solar, pero no le quieren dar la constancia. Y nomás por rivalidad política, por así decirlo. Entonces, lo que puede hacer ahí el interesado en la constancia, investigar cuánto tiempo le queda en el cargo. Y ahí sondear, en el ejido siempre se sabe todo. Que si ya le quedan 6 meses y todo indica que ahora va a ganar el equipo contrario, pues valdría ahí esperar los 6 meses y mejor hacer el trato con el nuevo comisariado. Pero si todo indica que va a seguir la misma familia en el cargo de comisariado ahora en la nueva elección, pues ahí hay que buscarle por otro lado. Esa técnica me ha funcionado, pero vuelvo a repetir, depende de esos factores que te acabo de señalar. La otra que sugiero es solicitarle directamente la constancia de posesión a la asamblea. Recordemos que los solares, los lotes irregulares, en estricto derecho son propiedad, la tierra pues, del ejido, de la comunidad, y que el comisariado pues solamente es el representante legal electo por la asamblea, y la asamblea en sí representa al ejido, es el ejido mejor dicho, y el comisariado es el mandadero de la asamblea. En pocas palabras, el comisariado ejidal no se manda solo. Si se le hace la solicitud ahí en pleno seno de la asamblea y la asamblea lo aprueba, al comisariado no le queda otra, aunque esté en desacuerdo en su postura personal, que expedir esa constancia de posesión. Pero ahí tenemos una situación. ¿Qué pasa si el interesado en la constancia pues no es ejidatario? Nada más tiene ahí ese solar, ese lote en la zona urbana. Pues lo que puede hacer es apoyarse en el secretario o en el tesorero o en los suplentes del presidente, del secretario, del tesorero, para que a través de ellos se haga la solicitud. Por ejemplo, es obvio que se la van a hacer, el solicitante le puede decir, presidente,
Si usted no está de acuerdo usted se niega a expedirme la constancia, yo solicito que esta petición se la hagan a la asamblea. Y el presidente va a decir, no, no se la vamos a hacer. Y no le busques, punto. Entonces ahí a veces donde puede que el tesorero, el secretario, los suplentes no estén de acuerdo con la postura personal del presidente. Y ellos se encarguen de hacer la solicitud en la asamblea siguiente. O en su caso, a través del Consejo de Vigilancia. Si los tres del comisariado, presidente, secretario y tesorero, tienen la misma línea, tienen la misma decisión, pues puede que el Consejo de Vigilancia no la tenga, que ellos sean más neutrales y digan, sí, nosotros vamos a solicitar ahí en la asamblea. O si también el Consejo de Vigilancia está en la negativa o apoya la decisión del comisariado, eso me refiero cuando se está dando la entrevista ahí en el Salón Ejidal, en la Casa Ejidal, en la oficina del ejido, ahí en la banqueta, en la calle, etcétera, pero todavía no es en la asamblea. Y estamos proponiendo de que se le haga saber a la asamblea cuando se reúna. Entonces, si los suplentes del comisariado se niegan, si el Consejo de Vigilancia se niega a tratar ese asunto en la asamblea, el interesado puede apoyarse en algún ejidatario o en alguna ejidataria para que a través de ello, cuando se llegue la asamblea y estén tratando ya en la parte final los asuntos generales, ahí levante la mano o incluso ahí entregue la solicitud por escrito a la asamblea. Obviamente la va a recibir el comisariado, pero ya con testigo de toda la asamblea. Y puede decir al momento de entregar la solicitud, aquí compañeros, Jesús solicitó una constancia, el comisariado se la negó, incluso negó el derecho a que se la solicitaran a través de un escrito aquí a la asamblea, así que yo me tomé la molestia de venírsela a exponer. Lean la solicitud, hay que ser flexibles y ya que la asamblea decida si tiene o no derecho a que le entreguemos la constancia, esa maniobra legal también funciona. O incluso pues algunos comisariados tal vez ellos digan, ¿sabes qué? Yo en lo personal considero que no te puedo expedir la constancia, pero está bien, ve a la asamblea. Te vamos a dar oportunidad que entres al salón cuando estemos tratando los asuntos generales y ahí solicítelo a la asamblea. Si la asamblea te dice que sí, adelante, yo te firmo, yo te sello. Esa también puede ser pues una postura flexible. Y por lo general esos asuntos no se enlistan en el orden del día, salvo que se trate de un asunto delicado, muy importante. El hecho de negar o expedir esa constancia sí puede estar programado en el orden del día. Por lo general se trata en asuntos generales. Y si persiste la negativa del comisariado a entregar o incluso la negativa de la asamblea a autorizar la constancia de posesión, entonces el interesado puede acudir al tribunal agrario y demandar que se le reconozca la posesión sobre dicho solar, sobre dicho lote, sobre dicho predio dentro de la zona urbana. La gran ventaja es de que si lo logra acreditar en el tribunal agrario que tiene el mejor derecho a poseer ese solar, o que se le reconozca la posesión, irregular desde luego, es que va a ser mediante una sentencia dictada por la única autoridad agraria que existe en todo el país, el tribunal agrario. Y tiene más efecto legal una sentencia del tribunal agrario que una constancia expedida por el comisariado ejidal. Insisto mucho en ese punto, para que no se confunda. El hecho de que consigan a favor una sentencia del tribunal agrario que reconoce la posesión no significa que van a ir con esa sentencia al RAN, al Registro Agrario Nacional, a pedir un título de propiedad o a pedir un certificado. No. Eso no va a ocurrir hasta en tanto no se regularice la zona urbana, ya sea a través de un programa como el que antes hacía Coret, actualmente INSUS, sectorizado en la SEDATU, o cuando se lleva a cabo una asamblea de foráneos especiales que tiene como finalidad asignar formalmente los solares. Hasta entonces, mientras tanto, esa sentencia queda limitada nada más para efectos de posesión, siempre y cuando, insisto, haya pues acreditado tal derecho el solicitante o el interesado. Pues así las cosas, vámonos a conclusiones. Número 1. No siempre el comisariado es el malo de la película. De hecho, en la mayoría de los casos no lo es. No es el malo de la telenovela. Ya les expliqué ahí cuándo el comisariado puede ser justificada su negativa. Y hay que ser razonables.
Pero pues también, para ser más exacto, en ocasiones hay algunos comisariados que sí se la toman personal, se la toman así que por mis pistolas nomás no te voy a dar la constancia, o exigen, por ejemplo, a cambio un pago desproporcional respecto a esa constancia. A veces, o la gran mayoría de las veces, quieren dinero, ya sea porque así está autorizado en el reglamento, porque así lo autorizó la asamblea, porque esos son los usos y costumbres. Ojo ahí, a veces les digo a mis clientes o a las personas que me consultan si son mi cliente, si te pide una cantidad razonable, págasela. Te va a salir más barato. Y por una cantidad razonable, me refiero a que si están pidiendo 1,500, 1,000 pesos, págaselo. Un abogado no te va a cobrar 1,500 pesos por su asesoría. Y acuérdate que esa constancia, eso sí, asegúrate que reúna los requisitos como los que expliqué en el video de ayer, para que pueda tener efectos legal, al menos para que puedas defender, justificar la ocupación de tu solar, de tu casa. Entonces ya ahí le cae el 20 al cliente o al que me está consultando, pues tiene razón, licenciado. 1,500 pesos pues se lo pago, nomás que me haga bien la constancia, ¿verdad? Sí, digo, y pídele también que en la siguiente asamblea te convalide esa constancia que te va a entregar, te la convalide en la siguiente asamblea, es decir, que la traten tu constancia en asuntos generales. Por ejemplo, que asuntos generales, aquí el presidente dice que le expidió una constancia al señor Jesús del solar que era de su papá, que ya falleció, pero se lo dejó a él. ¿Están de acuerdo, compañeros? Ahí levanten la mano que están de acuerdo. Mayoría, apúntenle ahí, mayoría de votos apoya con que ese solar ahora le pertenece a Jesús y que él ya trae su constancia. Así se adquiere, digamos, un poquito más de efecto legal a favor de Jesús respecto a su solar irregular, nada más para efectos de posesión. Es un hecho que las constancias de posesión, como ya lo señalé, no están regularizadas. El tema de las constancias de posesión no las menciona la ley agraria por el motivo también que ya expliqué. Es ahí donde a veces se dan los abusos por parte de algunos comisariados. Y pues aquí ya te expliqué cuáles son los mecanismos alternos que tienes para evitar esa clase de abusos. También me toca que a veces el villano, entre comillas, de la película es el propio cliente, pues que él dice, ¿por qué le voy a pagar 1,000 pesos? Si, a ver, ¿en qué parte de la ley dice eso? Claro que no le voy a pagar 1,000 pesos. Digo, mire, yo voy a respetar su decisión. Usted va a asumir las consecuencias. Si se le hace injusto, si se le hace ilegal que le estén cobrando 1,000 pesos por una constancia de posesión, pues lo entiendo. Pero pues le va a salir más caro irse a pelear en tiempo, en dinero, al tribunal agrario con ellos, que pagar 1,000 pesos. Y usted valore si su casa lo vale o no. Y ya como que ahí empiezan a entrar en razón. Y dicen, pues está bien, la voy a pensar y luego veo y junto el dinero y bla, bla, bla. Entonces también hay que ser conscientes nosotros como abogado respecto a que a veces la postura negativa puede estar por parte del interesado o del posesionario. Y pues nosotros como abogados, pues tenemos ahí la función de evitar en la medida de lo posible, de acuerdo a cuando nos planteen los casos, que se den esos abusos provocados pues por el vacío de la ley agraria y por la necesidad de tener algún documento para justificar, para amparar cierta ocupación dentro de una casa, dentro de un predio ubicado pues en una zona urbana irregular. Dejen sus preguntas, veo que están dejando varios comentarios, qué bien, ayúdenos a enriquecer con sus comentarios ese tema, porque es obvio que lo que les acabo de platicar son lineamientos en lo general que puede que aplique en la gran mayoría de los ejidos de diferentes partes del país, o puede que algunos no apliquen en ciertas zonas del país. Y tú que estás viendo este video, puede que estés enterado o enterada de alguna otra situación singular respecto a ese tipo de tema que se dan en cierta región del país. Y es la importancia de compartir, pues para que así toda aquella persona que vea este video y lea los comentarios pueda tener un panorama más amplio y de ahí seleccionar la estrategia, la técnica, el mecanismo que le pueda ayudar a solucionar un problema del ejidatario directamente, del posesionario o de los abogados. Ese es el final de estos videos. Gracias por estarlos apoyando, gracias por estarlos viendo y nos vemos en el siguiente.
Ahorita comenzamos con el tema de las redes sociales. Los abogados y las abogadas no ignoren las redes sociales, porque cuando se den cuenta puede que sea tarde respecto al impacto que están teniendo ya.